Bueno, vamos a iniciar la grabación, muchachos. Les ruego que se concentren aquí en el centro de la pantalla porque estoy grabando toda la pantalla de mi computador. Entonces, pues les ruego enfocarse en la parte central. No tengo tiempo de conseguir programas de captura de pantalla. Bueno, el asunto es que este tema no alcanzamos a verlo en la clase y otro tema que son las hibridizaciones. Entonces es lo que vamos a hacer en este momento para, para que tengan esta parte de la clase también vista. Empecemos con las endonucleasas de restricción. Las endonucleasas de restricción son enzimas que cortan el ADN en su interior. Sí, entonces son enzimas muy precisas, cortan secuencias específicas. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver. Pero antes hay que mencionar que las enzimas de restricción no nacieron para ser enzimas de laboratorio. Ellas tienen su propia función biológica que consiste en un sistema, especie de sistema inmunológico bacteriano, en el que el cromosoma bacteriano codifica para una enzima que corta el ADN, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un bacteriófago que se adhiere a la membrana celular y entonces introduce su ADN. Ese ADN va a ser utilizado para síntesis de proteínas y para propagar más ADN viral y producir más virus. Y no queremos eso, ¿cierto? La bacteria no quiere eso. La bacteria quiere defenderse del virus porque el resultado final de la infección es que en la bacteria se acumulan tantos virus que terminan haciendo lisis desde el interior y matan la bacteria. Entonces, pues la evolución terminó esto, la evolución terminó en la bacteria específicamente produciendo esas enzimas para defenderse de los bacteriófagos. Y por ello, entonces, las bacterias en general todas tienen enzimas llamadas endonucleasas de restricción. ¿Qué diferencia hay entre endonucleasas y exonucleasas? Pues que la endonucleasa corta en el interior del ADN, mientras que la exonucleasa degrada como un Pac-Man, va removiendo nucleótidos y degrada el ADN a monómeros, mientras que la endonucleasa corta el ADN como vemos aquí, ¿sí? Entonces, empezar diciendo que las enzimas de restricción eh, tienen una función defensiva de la célula para que cualquier ADN exógeno que entre y trate de infectar y de apropiarse de la célula, pues es degradado, es cortado en pedacitos por esas enzimas de restricción. Y es el cromosoma bacteriano el que tiene los genes que codifican para esas enzimas de restricción. Entonces cada bacteria puede tener varios genes para diferentes enzimas. Y más o menos todas las bacterias tienen esos genes. Ahorita miraremos más detalles sobre eso, pero quiero que noten lo siguiente. Voy aquí a encender esto. Si ustedes ven, o bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero la enzima de restricción puede revertirse contra el cromosoma bacteriano, ¿cierto? Es decir, que las enzimas que produzca la bacteria corten el ADN de la bacteria. Sería un suicidio. Entonces, para prevenir eso, curiosamente, hay enzimas que metilan los sitios que cortan las enzimas que cortan. ¿Sí? Las enzimas de restricción tienen una prima que reconoce el mismo sitio, que reconoce la enzima de restricción, pero en vez de cortarlo, metila. De esa manera, entonces, el cromosoma bacteriano está metilado para los sitios de restricción, o sea, los sitios de corte que, que son reconocidos para las enzimas de restricción, de corte. Así se autoprotege. De tal manera que el ADN bacteriano está protegido, pero la enzima de restricción, la que corta,
sí está pendiente de que si entra un ADN exógeno, lo corta en pedacitos y ya reducido a estos pedacitos no se puede restaurar y simplemente es degradado ahora sí por exonucleasas que como un Pac-Man van degradando estos pedazos de ADN a monómeros y pues se convierte finalmente en un nutriente celular, mononucleótidos fosfatos. Entonces es un sistema de defensa bacteriano elemental pero muy bonito y muy interesante para, para la bacteria defenderse, aunque hay otro que es CRISPR, que es prácticamente lo mismo pero un poquito más complicado. Bueno, entonces las bacterias tienen estas endonucleases de restricción y se descubrieron obviamente en E. coli las primeras, pero luego se descubrieron que las demás bacterias también todas tienen enzimas de restricción y por eso esta enzima de restricción EcoR1 es la enzima de las primeras que se estudiaron, porque viene de E. coli. Ahorita miraremos la nomenclatura. Los sitios reconocibles para el corte con enzima de restricción se llaman palíndromes. ¿Listo? Palíndromes o palíndromos. Y pues como ustedes pueden apreciar, hay una cierta simetría, ¿cierto? Miren ustedes, GAATTC. Y en la cadena opuesta está la misma secuencia hacia atrás, GAATTC. O sea que sí hay una simetría en el ordenamiento de los nucleótidos y eso hace que el sitio sea muy específico. Cada enzima tiene su propia, cada enzima de cada bacteria tiene su propia secuencia de reconocimiento. De esa manera, entonces, los sitios no es que sean muy abundantes, lo son en cierta medida, pero ya depende de las combinaciones azarosas de la evolución que dan lugar a la formación de un ordenamiento que coincidencialmente sea un sitio de corte para las enzimas de restricción. Entonces, esta enzima de E. coli, que se llama E. coli R1, ahorita me daremos la nomenclatura, corta este ordenamiento específico. Tiene que ser GAATTC y al contrario GAATTC. ¿Y qué hace la enzima? Observen que la enzima corta de manera asimétrica, ¿sí? No corta en la mitad, sino que corta y entonces libera unos nucleótidos desde acá, libera 4 nucleótidos cadena sencilla. ¿Cuáles son? A, 5', ¿cierto? 5', A, T, T, hasta ahí. A, T, T. La C no. Y del otro lado, ¿qué queda? Lo mismo, AATT, en el mismo sentido, 5', 3'. O sea, las condiciones para que la enzima corte, pues tiene que respetarse ese ordenamiento nucleotídico y eso hace que el número de sitios de restricción sea menor a si fuera una secuencia aleatoria. Pero hay enzimas que también cortan secuencias aleatorias. O sea, la gama de enzimas de restricción es amplísimo y de diferentes grupos, pero hablemos de las enzimas de laboratorio. Entonces, miren, hay tres tipos de enzimas de restricción y pues los dejo que ustedes miren esta diapositiva con calma. Creo que ustedes ya la tienen, pero las que se usan en el laboratorio son estas, ¿sí? De tipo 2. Ustedes pueden mirar la diapositiva luego con calma y leer, eh, digamos, propiedades específicas, pero noten que toda enzima que tenga que ver con el ADN es dependiente de magnesio, magnesio, magnesio. Entonces, la enzima necesita magnesio para la reacción. Lean, lean las propiedades de las demás enzimas, pero no es objeto aquí de discusión porque no estamos estudiando las enzimas, sino el uso de las enzimas como instrumento de laboratorio. Pues bien, entonces en el laboratorio, pues después del descubrimiento de EcoR1, que vimos anteriormente, pues entonces se purificaron en el laboratorio
puras y entonces uno puede, la enzima pura, agregarle ADN y donde haya un sitio de restricción, así se llama sitio de corte, sitio de restricción, donde haya un sitio de restricción propio de esa enzima, la enzima lo corta. Y la eficiencia es prácticamente del 100%. Son enzimas voraces que cortan todos los sitios, todos. Si hay 50.000, cortan los 50.000. O sea, son enzimas muy eficientes. Obviamente las condiciones de la reacción son las mejores, ¿cierto? pH, fuerza iónica, etcétera, para que la enzima corte. Y entonces noten aquí que, digamos, esta enzima, que no está el nombre acá, es un ejemplo, corta este ordenamiento. Mire, GAC, GTC, GAC, GTC, en ambos sentidos es GATC, GAC, GTC. Entonces, al cortar la enzima libera extremos cadena sencilla, nunca olviden eso. En este caso, este extremo es 5'. Bueno, ¿qué sucede? Los pedacitos cadena sencilla que surgen en ambos extremos, en inglés lo llaman sticky ends, o sea, extremos pegajosos. Como ustedes pueden observar, ellos, aunque hay corte, mantienen la complementariedad. O sea, por ejemplo, A con T, C con G, G con C, T con A. O sea que pues provienen de una molécula de ADN que fue cortada de manera asimétrica y por lo tanto se podrían volver a unir, ¿cierto? Porque hay complementariedad, T con A, G con C, C con G, A con T. Esos extremos son llamados extremos pegajosos o sticky ends en inglés. Ahora, las enzimas no tienen un orden en especial. Por ejemplo, esta enzima corta en esta forma que ustedes ven de izquierda a derecha, si podemos llamarlo así. Pero si ustedes ven, hay otras enzimas que cortan al revés, ¿cierto? Entonces liberan extremos 3'. Aquí no, desafortunadamente no lo dibujé, pero lo puedo, como estoy en PowerPoint, entonces lo puedo agregar. Si encuentro aquí inicio acá, le puedo poner esto 3' aquí. Vamos a bloquear esta figura. Ahora sí. Entonces, ahora sí pongamos el 3' acá. 3', que es el extremo que sobresale acá. Y del otro lado también es 3', ¿sí? Entonces, fíjense que las enzimas no necesariamente liberan el extremo 5'. Si ponemos, por ejemplo, aquí control C, control V, aquí se libera un extremo, pero 5'. ¿Listo? Y lo mismo podemos hacer esto, a ver, chan, chan, y lo ponemos acá, este extremo. Obviamente, pues digamos, este es el extremo 5' y pues por supuesto, este extremo de acá, para que sea correcto, esto es 3, es que está al revés, ¿sí? Está al revés el ordenamiento, debería ser 5', 3'. ¿Sí? Ya ustedes saben que el ADN se expresa en el sentido 5', 3', a menos que uno lo ponga al revés, pero aclare, y ahí lo están aclarando. Entonces, el extremo aquí es este 5' acá, y acá es aquí. Listo. Entonces, en este caso, de este corte, se libró fue el extremo 3', porque la secuencia está al revés. Es un absurdo que hagan esto, porque debería ser 5', 3', pero bueno, el ejemplo ya lo entendimos. Observen que hay también enzimas que hacen cortes llamados blunt ends, o sea, extremos romos. En los extremos romos, entonces el corte sí es vertical, ¿sí? Queda como, conozco en inglés y en francés, pero no en español. El corte es no libera extremos cohesivos, sino que libera la molécula de ADN cortada directamente así, cizallada por la mitad. No olviden que de todas maneras
3' y 5' rondan por ahí. Entonces, este extremo de aquí será 3', ¿sí? Y aquí esto será así. Voy a poner uno solo para que no nos demoremos mucho. Pongo aquí 5'. Y entonces aquí será 3' y de este lado 5'. Entonces fíjense que la gama de enzimas es amplísimo, pero lo interesante es que las enzimas liberan cadena sencilla que queda volando, ¿sí? Eso es muy útil. Por eso es un instrumento de laboratorio, porque puede cortar regiones específicas de ordenamientos específicos y además liberar extremos cohesivos que luego uno puede crear un híbrido. Ya veremos cómo es eso del híbrido. Entonces, para tener en cuenta que los extremos cohesivos pueden ser de orden, en este caso, aquí tenemos 3', y para si quiero completar, entonces, acá, esto, pegar, pasó, a ver, pego acá, entonces aquí es 3', ¿sí? Y lo mismo acá es 3'. Entonces, debe haber escogido una figura mejor. Así. Entonces, si uno corta con una enzima de restricción el ADN en esta manera, los dos pedazos quedan volando en el líquido, en la solución acuosa, pero si ellos vuelven y se encuentran, pueden formar al menos doble cadena así, ¿sí? Sin que quede puente disulfuro, perdón, puente disulfuro no, puente difosfato o puente monofosfato entre los dos nucleótidos. O sea, queda suelto. Pero sí se pueden hibridizar A con T, C con G, G con C y T con A, y pueden quedarse unidos sin que estén unidos covalentemente. ¿Quién hace esa reunión covalente? Una enzima llamada DNA ligasa, ya la vamos a ver enseguida. O sea, es reversible el corte con una enzima de restricción, es reversible. O sea, esto es una maravilla. Por eso desde que se descubrieron, se entendió que eran las tijeras perfectas para cortar y pegar el ADN. Entonces, bueno, para que quede claro que los sistemas cohesivos pueden ser extremo 3' libre, extremo, entonces, terminemos de completarlo. Sí, estoy improvisando, muchachos, que no tengo tiempo. Aquí será 5' y aquí será 5'. Entonces, esta enzima que está cortando, corta un extremo libre 3'. ¿Listo? Mientras que esta enzima de acá está cortando un extremo libre 5', con 4 nucleótidos que quedan volando, pero 5'. Hay enzimas que cortan 3', que cortan 5', pero las que cortan romo así, pues no. Esto queda los extremos romos, o sea, el extremo 3' intacto y el extremo 5' intacto. Y también se puede reconstituir, curiosamente, se puede volver a pegar. La ligasa es capaz de volver a pegar esto. Es menos frecuente, pero hay tantas moléculas que siempre funciona en el laboratorio. Bueno, yo espero que haberme hecho entender con el panorama de los sitios de corte y entonces vamos a saltar a otro tema. Entonces miremos que cuando se descubrieron las enzimas, se entendió que eran lo preciso que se andaba buscando para poder cortar el ADN específicamente en un sitio. Claro, el ADN tiene que tener el sitio de restricción, ese es el problema. Si no lo hay, pues nos fregamos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas enzimas. Entonces, por ejemplo, si una molécula de ADN no corta con una enzima, cortará con otra. Ya vimos EcoR1 derivada de E. coli y esta es HIN3 derivada de, ahorita miramos la nomenclatura, esta se llama HIN3, esta se llama PST1, esta se llama EcoR5, pues de E. coli. Y cada una tiene su sitio de restricción, o sea, su sitio de corte. Miren ustedes, esta libera un extremo 5', ¿cierto? Cadena sencilla. Esta libera un extremo 3', cadena sencilla. Y esta es corta extremo romo. Ah, ahí está, mire. Protruding ends son los extremos que sobresalen, o sea, 5', 3' y aquí romo. Ya vimos entonces tres enzimas más la cuarta que hemos visto que es EcoR1, que es
EcoR1 es la más usada y la que más se menciona en los libros o en los videos, en las publicaciones. Pero también luego le siguen en orden de, digamos, de prioridad, de fama, estas enzimas HIN3, PST1 son muy famosas, EcoR5 también, pero faltan aquí algunas. Bueno, entonces aquí les dejo la diapositiva para que miren los sitios de corte, los nombres de las enzimas que ya son nuevas. Por ejemplo, BAMH1 es nueva para ustedes. Del resto de estas dos ya, ya las conocen. Esta es nueva. PST1 ya la conoce. SMA1 es nueva también. Observen que cada una tiene la especificidad en la forma de cortar y los extremos cohesivos que liberan. Entonces, revisen la diapositiva y me preguntan en la clase cualquier novedad. Y entramos en la parte de la nomenclatura. Entonces, pues la nomenclatura es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, esta enzima, miremos la EcoR1, que es la clásica. EcoR1 viene de Escherichia coli. Aquí hay un error. Aquí debería decir Escherichia coli. Faltó la I. Y entonces observen. Eco es de Escherichia co. La R proviene de la cepa R, porque hay muchas cepas de E. coli. Ustedes lo saben en microbiología. Habrán visto que hay varias cepas de E. coli. Entonces, R es una de ellas. ¿Y esto qué es? Esto no es una I, no es una I latina, por favor, no son, estos no son Is latinas, son números romanos. EcoR1. ¿Por qué se llama EcoR1? Porque es la primera enzima que se descubrió, la número 1 de E. coli. Pero por eso existe EcoR1 aquí, EcoR4, 5. EcoR5 es la quinta enzima que se descubrió y se purificó, entonces se le puso ese nombre. Entonces ya ven ustedes que los nombres de las enzimas de restricción son simplemente abreviatura del nombre del nombre científico de la bacteria y el número de la enzima. Por ejemplo, BGL es de Bacillus y la enzima número 1 no fue exitosa. Tal vez el sitio, el palíndrome que reconoce no es como muy práctico. Entonces la número 2 sí fue exitosa y se usa bastante. Esto, esta es ultra famosa, ¿sí? Haemophilus influenza. Y, y bueno, ustedes pueden mirar después en la diapositiva los sitios de corte, pero aquí lo que nos interesa es la nomenclatura. Klebsiella, neumonía, que ustedes lo conocen, KPN1, muy famosa también. Esta sí no es tan famosa, HPA1. Las que no son famosas, que yo le digo famosas, es que pues entre menos famosa es, más costo tiene. Si yo quiero comprar EcoR1, muy barata. Póngale usted, yo puedo comprar, póngale 5.000 unidades por ahí en 300.000 pesos. 5.000 unidades. Pero si voy a comprar esta HPA1, es una enzima que es escasa, poco buscada, y entonces puede costar las mismas 5.000 unidades, pueden llegar a por ahí a 800.000 pesos o pasando el millón. ¿Sí? No voy aquí a entrar a internet a buscar esto, pero ustedes pueden hacerlo en casa. Precios de las enzimas. Biología molecular es costosa, muy cara, y entonces pues hay que prepararse con buena platica para hacer los experimentos, ¿no? No sé si ustedes hicieron en el laboratorio corte con enzimas de restricción, lo que sería favorable para que entendiéramos mejor cómo funciona esto. SAL1 es una enzima famosa también, viene de Streptomyces, bastante utilizada. Y esa U3A, esa sí es bastante de las más famosas que han existido. ¿Por qué es famosa? Porque miren el sitio de corte. GATC. O sea, el ordenamiento GATC en un cromosoma cualquiera es muy abundante. Sí, la aleatoriedad de la combinación de GATC en un ordenamiento en un cromosoma cualquiera, pues hace que ocurra GATC muchísimas veces. Luego es una enzima que se usa para hacer cortes
degradativo del ADN. Ya veremos más adelante la ventaja de poder utilizar SAU3A. Estas enzimas todas son de uso cotidiano. Esta no. Yo sacaría la lista de esta. Las demás sí son utilizadas. Este paso las tenemos en el laboratorio. Y seguramente ustedes habrán hecho corte con alguna de ellas en la práctica laboratorio. Entonces, listo para la nomenclatura. No viene de otro lugar que pues de los nombres de las bacterias que de donde provienen. ¿Listo? Y por favor, estos son números romanos, no son, no son I latina. Por allá hay un perrito que está ladrando. Entonces, nunca digan, por favor, nunca digan EcoRI o ECORI. Los que hacen biología molecular y no son moleculares, o sea, como biólogos ustedes, que si ustedes hacen biología molecular, ustedes son biólogos moleculares. Pero otras profesiones u otras disciplinas mismas de la biología, póngale usted, por ejemplo, genética o así, por decir alguna área que hace algo molecular, ellos tienden a decir ECORI, porque no saben la nomenclatura en realidad. No saben que esto es un número uno romano. Bueno, no es grave, pero si uno dice ECORI, está uno haciendo manifiesta su ignorancia y un biólogo molecular no puede permitirse decir ECORI. ¿Listo? Es un número romano, diremos ECOR1 y lo demás. Bueno, ahora viene la parte del híbrido. Entonces, cuando los biólogos moleculares de los primeros, ¿no? Los primigenios, descubrieron las enzimas de restricción, se dieron cuenta de que podían cortar el ADN de organismos diferentes y mezclarlos para recombinarlos. Entonces, por ejemplo, tenemos un ADN de una bacteria, ¿sí? Tenemos un ADN de una bacteria y esa bacteria tiene en su cromosoma el sitio de corte para EcoR1, que es la enzima que más se usa en los ejemplos. La bacteria lo tiene, pero el ratón también tiene el sitio y la planta también. De tal manera que uno puede cortar el ADN bacteriano, el ADN de ratón, con ambas enzimas, mezclar los dos ADNs y entonces agrega la enzima DNA ligasa, que creo que aquí no tengo diapositiva, pero a ver. Sí, miren ustedes, la enzima de restricción corta y libera los extremos cohesivos. Y la enzima ligasa hace el efecto contrario, o sea, los fragmentos tienen tendencia natural a hibridizarse como está aquí, ¿sí? Acá. O sea, tienen la tendencia a encontrarse entre ellos y quedarse unidos solo por la interacción de enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, pero es muy débil esa interacción. Con un poquito de aumento de temperatura se sueltan o una acción mecánica los liberan otra vez. Entonces, esas interacciones se hacen a baja temperatura para que ocurran las interacciones y entonces, como hemos agregado la enzima DNA ligasa, la enzima usando ATP repara el ADN y vuelve y lo pega, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva tenemos el corte de la enzima que no consume ATP y luego la reparación, que es restablecer el enlace covalente entre las dos moléculas con una enzima que sí consume ATP para eso. Entonces, la ligasa es una enzima que hace parte, que interviene en la replicación del ADN. Para hacer la conexión con ese tema, podría buscarles, bueno, mejor dicho, usted lo buscan ahí en la replicación del ADN del capítulo, ven que la enzima, que están los fragmentos de Okazaki, ¿se acuerdan? Hay que pegar fragmentos de Okazaki, eso lo hace la enzima de la ligasa. O sea, ligasas hay por cantidades. Entonces, esta ligasa, para que sea dicho, proviene de E. coli. Las enzimas de restricción sí provienen de diferentes bacterias, pero puede ser la ligasa de E. coli o si no de virus. Hay un virus que tiene su propia ligasa, que es la T4 DNA ligasa, se vende muchísimo y es la que más se usa para ligar ADN. Regresemos un momentico aquí
para mencionar esto, que entonces cortamos el ADN bacteriano, listo, tenemos los fragmentos libres, ¿cierto? Toca mantener la temperatura altica para que no se restablezca el apareamiento de bases. Pero cortamos el ADN del ratón también y luego los mezclamos. Y entonces bajamos la temperatura para que ocurra la interacción y se mantenga estable. Y agregamos la DNA ligasa. Entonces la ligasa pega ADN de bacteria con ADN de ratón. Y tenemos un híbrido. De ahí surgieron los primeros híbridos de ADN, ¿sí? Ya veremos otra cosa que es hibridización de ADN que no tiene nada que ver con esto, pero esto es un híbrido de ADN bacteria ratón, ¿sí? Ahora, ¿para qué hacemos esto? Esto no es para divertirse. Voy a pegar un ADN de una bacteria con la de un ratón para divertirme. No, esto en realidad se hace en el laboratorio bajo un previo diseño con una intención explícita de esto de hacer una recombinación de ADNs, pero el producto final tiene sentido, ¿sí? Porque es bajo diseño. Luego entonces el ADN bacteriano queda unido al ADN del ratón, pero la práctica es porque intencionalmente se dice así porque va a funcionar algo, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta que no es para divertirse, sino que al final hay un propósito. Cuando veamos plásmidos, yo creo que en la clase lo veremos. Entonces, esto podría ser ADN de un plásmido, el color como azulito, ¿sí? Un azulito clarito, celestico, sería un plásmido y el ADN de ratón sí sería ADN de ratón. Entonces tendríamos ADN de ratón dentro de un plásmido. Por ahora, podemos mantener de manera genérica la idea de la recombinación, de que uno puede unir fragmentos de ADN de diferentes fuentes biológicas y cortarlas y pegarlas entre ellas. ¿Listo? Ese es el principio fundamental, pero ya después hay cantidades de experimentos donde uno quiere cortar y pegar. Pero entonces las herramientas de cortar son las enzimas de restricción y la herramienta de pegar son las ligasas, que se compran comercialmente, obviamente. Entonces esto ya lo vimos. Em, bueno, sí, veamos esto del bacteriófago lambda, porque es que este bacteriófago fue uno de los bacteriófagos que primero se descubrió, se estudió, se secuenció con mucho esfuerzo en esa época, era muy difícil, se secuenció su ADN y se utilizó como vectores, como ustedes han visto el video de las librerías de ADN, este bacteriófago tipo salvaje se convirtió en un vector, es decir, su genoma, mira, aquí está el ciclo de replicación, de propagación del bacteriófago lambda. El bacteriófago introduce su ADN en la bacteria y aquello que mencionábamos, ¿cierto? De que si la bacteria no logra degradar el ADN viral, entonces el ADN viral logra apropiarse de la maquinaria de síntesis de proteínas y de replicación de ADN y usa la energía o los recursos, digamos, bacterianos como usa los recursos bacterianos como ribosomas, nucleótidos, ¿sí? Fuente energética, usa todo eso para sintetizar pero proteínas del bacteriófago y ADN de bacteriófago. O sea, gana la guerra el bacteriófago y entonces los ADNs nuevos son encapsidados, ojo con esas palabras, encapsidación, es formación de nuevas partículas virales que desde el interior hacen lisis y rompen la célula, o sea, la matan. Esta vía es la vía lítica. Seguramente ustedes en microbiología vieron lo que es la vía lítica y la vía lisogénica. La vía lisogénica depende de otras proteínas, ¿sí? O sea, depende del estado metabólico de la célula en el momento que es infectada. Puede ser que el ADN viral se recombine, se integre dentro del cromosoma bacteriano. Un fenómeno muy interesante. Ya veremos más adelante en la clase lo que son los transposones o sea, moléculas que se recombinan en el interior, se meten dentro del genoma.
En este caso, el virus, el ADN viral se mete dentro del genoma de la bacteria, que puede ser E. coli, si este es el virus lambda. Y entonces, ¿qué sucede? Que el ADN bacteriano queda mutado en cierta forma porque tiene integrado el ADN viral. La bacteria se divide y divide el ADN viral. O sea, es como, esto es yo lo he homologado por analogía con esto, el VIH. Esto es un VIH bacteriano, porque la bacteria está infectada y no lo sabe. Tiene un virus ahí metido y no lo sabe. Y ella sigue viviendo generaciones y generaciones. Pero entonces no voy a explicar por qué, cómo ocurre el fenómeno. Seguramente ustedes lo vieron en microbiología, que hay una proteína que es REC-A, que despierta el ADN, por así decirlo, despierta el ADN que está dormido en forma de prófago, ojo con ese término, prófago, lo despierta y vuelve y se sale, ¿sí? Es responsable de esta proteína que es propia de E. coli, pero en ciertos momentos de estrés se activa la proteína REC-A, o sea, se produce la proteína, se sintetiza, y REC-A encuentra el ADN viral y entonces lo despierta y el ADN viral se sale y se hace circular, ¿sí? Se hace circular. En este caso, la vía lítica, el fago introduce su ADN y el ADN de una vez se hace también circular. Si se queda lineal es degradado. Entonces tiene que hacerse circular, lo que obliga a que los extremos del virus sean de este orden, ¿cierto? Los extremos del virus tienen que ser compatibles para poder formar esto, una hibridización o, ¿sí? de los extremos del virus y la ligasa de E. coli colabora para ligar y el ADN viral queda circular. Y en esa forma circular ya no se puede destruir. Y ahí empieza la fase lítica que ya mencionamos, pero gracias a la circularización de ese ADN. Aquí no, aquí se integró, se recombinó con el genoma bacteriano y permanece generaciones. Pero un día se despierta gracias a la proteína REC-A y entonces el ADN viral se sale y queda otra vez circular. Sí, aquí en este ejemplo tenemos un círculo en el cursor. Ese círculo sería el ADN viral otra vez en forma circular. Y una vez en forma circular, caemos en la vía lítica y entonces el virus se transcribe a su genoma, se fabrican proteínas, se replica el ADN viral y producimos nuevas partículas virales que crean lisis bacteriana y matan la bacteria. O sea, una bacteria que ya tiene un prófago ya está condenada. Es un VIH bacteriano, porque es cuestión de que se despierte ese ADN del prófago y entonces se active la vía lítica y va a matar la bacteria. Entonces, pues sí, es el ciclo de la vida y del parasitismo a un nivel elemental, pero que funciona para los bacteriófagos. Obviamente, bacteriófagos hay por cantidades, no podemos, esta no es una asignatura para ver, pero yo creo que en microbiología ustedes sí ven bacteriófagos porque hay bacteriófagos de ADN. Por ejemplo, este ADN es doble cadena lineal dentro de la cápside, pero dentro de E. coli es circular. Pero existe virus de RNA, de RNA doble cadena, de DNA doble cadena, de DNA cadena sencilla. O sea, hay muchos. Pero el más estudiado fue el bacteriófago lambda, por lo que se quería conocer la genética bacteriana y, y entonces se estudió exhaustivamente todo el genoma del virus, cómo infectaba, cómo se propagaba, los mecanismos de lítico, todo se entendió. ¿Sí? Eso es viejito ya. Hay libros pero son complejos por tantas publicaciones que se hicieron pequeños aportes hasta que se armó la historia completa del virus lambda. Entonces, este virus es muy famoso porque seguramente en el video de los vectores ustedes habrán visto que se usa como vector para hacer librerías
genómicas o de cDNA. Bueno, aquí está el ciclo de reproducción de virus lambda. Miren que el ADN es lineal dentro de la cápside viral, pero ya dentro de E. coli miren cómo la complementariedad entre las dos cadenas sobresalientes, los extremos cohesivos, la ligasa de E. coli ayuda a reparar, imagínense ustedes, E. coli ayuda a reparar un virus que la va a matar. Y entonces, una vez reparado, la cadena queda circular y ya no hay nucleasa que sirva. Obviamente están las enzimas de restricción, pero depende de que el fago tenga los sitios de restricción para los cuales codifica el genoma bacteriano. Si no hay un sitio de restricción cortable, entonces es esto resistente. O el ADN viral es metilado por la bacteria, una bacteria que tenía, regresemos aquí, una bacteria que tenía bueno, no veo aquí la figura, pero una bacteria que tenía una enzima de restricción con metilasa a la vez, la bacteria metila su ADN y el virus puede ser metilado y queda protegido, ¿sí? Entonces, de esa manera él puede sobrevivir dentro de la célula porque está metilado y ya la enzima de restricción no reconoce el sitio de corte porque está metilado. Ese pequeño grupo metil es suficiente para que la nucleasa, la endonucleasa, no lo reconozca y entonces sobrevive el ADN viral dentro de la bacteria. Aquí se representa una bacteria donde hay liberación de nuevas partículas virales, o sea, ya la etapa final que es la lisis, ¿sí? Y aquí está la vía lisogénica, que ustedes tienen que haberla visto en microbiología sin duda. Y aquí está la vía lítica, que es lo que hemos explicado acá. Entonces, miren la diapositiva si me preguntan en la clase si hay algo que... Pero fíjese que, mire, efecto de inducción, o sea, se activa REC-A y REC-A es suficiente para que entre en la vía lítica. Si de la fase lisogénica entra en vía lítica, pero tienen que cumplirse condiciones metabólicas específicas. Si no, permanece como un prófago el virus. Muchas bacterias, por cierto, ojo, bacterias que están en el suelo, no sé, en la piel, en diferentes ecosistemas, las bacterias tienen prófagos ahí metidos, eh, porque es un evento frecuente, o sea, que haya propagación de virus y que las bacterias no lo sepan. Em, Entonces sí, depende de la abundancia de virus, el ecosistema y todo, pero no es un caso raro específico, ¿no? Es frecuente que las bacterias tengan prófagos. No puedo avanzar más en el cuento pero cuando un fago se sale, por ejemplo aquí, el fago se sale y se circulariza, ¿sí? El fago se puede llevar un pedazo del cromosoma de E. coli, eso sucede. Entonces, ese virus nuevo tiene ADN de bacteria. Y entonces se lleva un ADN de bacteria y el virus luego puede infectar otra bacteria al integrarse le entrega el nuevo gen de la bacteria anterior. O sea, sirve como vehículo para transportar genes entre bacterias, lo que aumenta la diversidad. Molecular tiene muchas especificidades, pero sí, podemos decir que el momento de la excisión, ese es el término, no veo por ahí el término excisión, el momento en que se sale el ADN viral y se circulariza, puede que se lleve un, un pedazo del cromosoma también. Entonces la excisión no es de todo el genoma viral solamente, sino con un pedazo del ADN bacteriano. Y entonces el virus tiene más genes ahora, ¿cierto? Algunos bacterianos que le puede entregar a otra bacteria después. Eso contribuye a la evolución y a la propagación, por cierto, de genes de resistencia a antibióticos, porque un fago puede llevarse un gen de resistencia a antibióticos de una bacteria y llevárselo a otra, y entonces la bacteria se hace resistente. En fin, es la vida misma tratando de sobrevivir, ¿no?
Tampoco voy a entrar a discutir si un bacteriófago es un ser vivo o es un ser inerte. Esa discusión seguramente ya la hicieron en microbiología, pero el bacteriófago está, para mi opinión, está entre lo vivo y lo inerte, ¿no? En este momento está en un estado inerte, pero si logra infectar una célula, cumple funciones de la vida parcialmente para producir otra vez estado inerte. ¿Sí? Esa discusión ya ustedes la habrán hecho en otra asignatura. Entonces, sí, pues esto es para mostrarles que el genoma del virus lambda ya está súper estudiado y cada uno de estos cuadritos es un operón o es un gen. ¿Sí? Y está en por ejemplo, la cabeza del bacteriófago, cuáles genes son los que contribuyen con proteínas para la cabeza. Miren los colores, miren la coincidencia de colores. Es una bonita figura para mostrar más o menos la coincidencia de la cantidad de genes que hay y y a dónde van a dar las proteínas que hacen parte del genoma. ¿Sí? También quiero que vean que el genoma viral se estima en 48 KB, o sea, 48.000 pares de bases. A veces los libros dicen 50 KB, a veces dicen 45 KB. Entonces está en un rango, digamos, de 45 a 50 KB, dependiendo de la ganancia o pérdida de ADN. Pero el tipo salvaje de E. coli, perdón, de virus lambda, el tipo salvaje de laboratorio contiene alrededor de 48 KB, pero hay muchas versiones alteradas naturalmente o artificialmente y eso hace que no siempre sea 48 KB. Esto que aquí está en rojo es el sitio de corte de la proteína REC-A, la proteína que despierta el virus para que ocurra la escisión, o sea, este paso. Esta escisión ocurre gracias a la proteína REC-A que corta una proteína represora que está codificada por este gen y de paso se autorreprime. O sea, la proteína se produce y luego ella se une al gen y lo bloquea. O sea, una autorrepresión. Pero REC-A corta ahí, esta proteína la corta, la desactiva cortándola en dos pedazos y entonces la proteína no se puede unir acá. Y el hecho de que esa proteína no se una acá desencadena la reacción de transcripción de todos los genes que sean necesarios para fabricar la fase lítica, incluyendo obviamente proteínas y replicación del ADN. Esta es la central en la que se decide si el virus entra en fase lítica o lisogénica. La genética, esto es como en ustedes, es bastante compleja y bueno, yo creo que con ustedes sepan esto es suficiente. Ya si les interesa avanzar un poco más, pues sí, hay libros especializados sobre bacteriófago lambda o si no sobre otros bacteriófagos, porque eso es lo que existe en la naturaleza. Con el profesor Jorge Luis hicimos un proyecto para aislar bacteriófagos que infectaran, si no estoy mal, creo que eran unas pseudomonas. Entonces, teníamos una bacteria, no sé si era pseudomonas, bueno, tenemos una bacteria y necesitamos bacteriófagos que la infectaran. Entonces, ¿saben de dónde conseguimos los bacteriófagos? Del agua del laguito ahí de al lado de la biblioteca. Una muestra de agua, la agregamos al cultivo de las pseudomonas y aparecía el virus que la infectaba. Y aislamos como unos 4 o 5 bacteriófagos que logramos fotografiar con microscopía electrónica. Es otra historia, pero para que vean que se puede trabajar. Y si ustedes quieren trabajar con bacteriófagos, bienvenidos. Les toca recurrir. Bueno, lo que quiero que vean es esto. Este es el mapa del virus, del ADN del virus lambda, ¿sí? Del bacteriófago lambda, con algunos nombres de genes como los más característicos. Y aquí los nombres de los genes están aquí arriba. Observen que, que hay aquí. Está la enzima GIN3, que es la enzima de restricción que vimos anteriormente, para no regresar. Es una enzima de restricción que viene de Haemophilus influenza, la número 3. Entonces, si uno toma el ADN del tipo salvaje
Ese lo venden comercialmente. Usted puede comprar bacteriófagos lambda salvajes o puede comprar el ADN del virus lambda salvaje. Si usted el ADN del virus lambda salvaje le agrega la enzima GIN3 y el buffer apropiado para que la enzima trabaje bien, entonces la enzima le corta a usted el ADN dependiendo de los sitios de restricción, la enzima le corta esto siempre en el mismo sitio, ¿sí? Porque el sitio sí es estable. Entonces, corta acá, aquí, acá, corta, ¿esto qué es? Corta acá, y aquí sale un pedacito más pequeño. Total que salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos de ADN. ¿Listo? Con tamaños de 23 kb, 2 kb, 2.3 kb, 9.4 kb, 0.64 kb o 564 pares de bases, 6.5 kb y 4.3 kb. ¿Por qué se hace esto? Porque es que antes no teníamos las escaleras para los geles de agarosa. Si me permito, bueno, aquí tengo, así no tengo que buscar la diapositiva. Ustedes recuerdan que el ADN de lambda se utilizaba como referencia de tamaño de molécula. En la diapositiva de electroforesis, ustedes verán este patrón de bandas, como de los primeros que se usaron, pero eran pues el rango dinámico era muy grande, es decir, 23 kb y 2 kb, que es pues esto es muy grande, ¿sí? O sea, ver 23 kb y ver 2 kb a la vez en el mismo gel tiene dificultad para que usted sepa una molécula aledaña qué tamaño tiene. Esta molécula es de 2 kb, y esta de acá es de 2.3. De tal manera que usted puede estimar el tamaño de estas moléculas con bastante precisión. Esta bandita está un poquitico más arriba que acá. Yo diría que esta bandita tiene por ahí 2.4 kb. Y esta un poquitico más como 2.5 kb, parece. Así, estimativo. Entonces, pero acá, esta banda es de 9.4 kb y esta es de 23 y esta está en la mitad. Dígame usted, es imposible saber el tamaño de esta banda, de esta. Por ahí uno diría que así a ojo de buen cubero, por ahí yo diría que 18 kb, 18 a 20 kb más o menos, el tamaño de esa banda, pero es solamente estimativo, pero funcionaba suficiente para poder hacer experimentos de laboratorio. Y también conste lo siguiente, en un gel de agarrosa uno puede cortar con el bisturí la bandita, ¿sí? Se corta con el bisturí, la corta y la lleva a un buffer y saca el ADN que está metida ahí. O sea, usted puede recuperar aparte cualquier banda para luego recombinarla con la ligasa y pegársela a un vector, a un plásmido, por ejemplo. Entonces, cualquier bandita esta es recuperable por aparte. Eso es muy bueno, eso es lo que se llamaría una elusión. Bueno, y lo otro que es la cuantificación, ustedes ya lo saben, que en el caso del virus lambda, para no buscar la figura de la electroforesis, que ustedes ya lo saben, la banda de 23 kb corresponde a 47% del ADN total. O sea, si uno corta un microgramo, mire, un microgramo de ADN total de lambda, lo corta con la enzima de restricción GIN3, se le produce la banda de 23, la de 2, 2, 3, la 9, 4. Pero entonces, de ese microgramo, como ya sabemos que la longitud total es de 48.000, dijimos, sí, póngale 48.000 tanto, entonces 48.000 es el 100%. ¿Qué porcentaje es 23? Una regla de 3, una simple regla de 3. 48.000, que es esta, o creo que aquí dice aquí como 45, sí, 48. 48.000 es el 100%. ¿Cuánto es 23? 23.000. Y nos da 47%. Luego, si yo deposito un microgramo de ADN para hacer el corte, que como dijimos con enzima de restricción, entonces de ese microgramo, el 47% está compuesto de este fragmento grande. Y así, para los demás fragmentos se puede calcular cuánto ADN hay
Si corto un microgramo, entonces esto es 47,7% de un microgramo, el 47,7% es 470 nanogramos o 0,47 microgramos. Entonces se pueden calcular los nanogramos de cada uno de los fragmentos y todo debe sumar 100%. O aquí abajo todo debe sumar un microgramo, la suma de todos estos. Y entonces en un gel de agarosa, como este de acá, pues entonces aquí, como yo corté un microgramo, corté un microgramo total, o sea, todo este ADN sumado es un microgramo. Y lo puse en el gel todo el microgramo. Entonces lo que estoy viendo, ni más ni menos, es 48 nanogramos. Mírelo, aquí está. Ese fragmento es el de 2,3. Estoy viendo 48 nanogramos de ADN. Y el de abajo, un poquitico menos. Miremos a ver. El otro es el de 2. Este. Entonces, estoy viendo 42 nanogramos. Entonces, estos son 42 nanogramos, estos son 48 nanogramos. Y aquí hay 194 nanogramos para el fragmento de 9,4. Luego, entonces uno puede comparar, como ustedes ya lo saben, uno puede comparar la intensidad de la banda con esta. Por ejemplo, esta banda se parece bastante a esta. Entonces yo puedo decir así a ojo de buen cubero que esta banda que proviene por allá de otra fuente biológica, este ADN, pero esta bandita es de 48 nanogramos. O sea, cuantifico cuánto ADN hay en esa bandita. ¿Listo? Es una forma de cuantificar que ustedes ya saben cómo hacerlo. Pero bueno, en resumen, el bacteriófago lambda, aparte de utilizarse como vector para librerías, y que eso es parte de otro video, también se usaba como ADN de peso molecular, de tamaño de banda. Y ya con el tiempo aparecieron las escaleras esas de 100, 200, 300, 400, 500 y ya quedó atrás el ADN de lambda. Entonces es historia sagrada, pero seguramente ustedes lo verán en los libros. No podemos desconocer la historia, ¿cierto? No podemos vivir solamente la modernidad. La historia hace entender el presente. Entonces, la cuantificación del ADN hoy día se hace con esos marcadores que ustedes han utilizado en el laboratorio, pero inicialmente se hacía con el ADN de lambda y funcionaba súper bien. Uno con experiencia, uno podía decir, esta banda tiene, por ejemplo, 2.400 pares de bases. Y uno secuenciaba esa banda y sí aparecían 2.435 pares de bases, por ejemplo. O sea, era bastante preciso. Tanto la estimación del tamaño de la molécula o la longitud, como de la cantidad. Si aquí hay 48, aquí hay 48 también, o 50, uno puede redondear. Aquí hay 50 nanogramos de ADN. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, 200 nanogramos de esta molécula para poder purificarla, aparte, entonces tengo que cortar esta cantidad de ADN por 4, ¿sí? Al multiplicar por 4, si aquí utilicé, por ejemplo, 10 microlitros de este ADN, por 4 serían 40 microlitros. Al cortar 40 microlitros, entonces esta banda se multiplica por 4. Entonces tendré 200 nanogramos. Y esos 200 nanogramos es suficiente para poder recortar la bandita y recuperar la parte, ¿sí? Molecular es muy bonita y tiene muchas especificidades que la gente en realidad desconoce. Algo como esto no dice nada, ¿sí? Es una banda es como una superposición de varias bandas. Yo diría que una aquí, otra acá y otra acá. Esto no es bueno, pero sí sirve para decir lo siguiente. Cortar con enzimas de restricción un ADN es lo mismo que digerir ADN. ¿Sí? Digerir ADN o cortar ADN es eso, es lo mismo, es cortar con enzimas de restricción. Entonces, existe algo que se llama digestión total, lo que es que, por ejemplo, aquí el ADN lambda fue cortado con HIN3 y aparecieron todas las bandas de lambda más una pequeñita que no se alcanza a ver, que es la de 0,5 o 0,6. Esa no, esta de pequeñita de 0,564. Aquí debería verse, pero no se ve. Entonces,
Cuando la enzima corta totalmente porque el ADN está limpio, ¿sí? Se aparecen todas las bandas como debe ser. Noten que obviamente la banda de 23 KB tiene más ADN, o sea, más polímeros de nucleótidos porque es una banda más grande. Y la más pequeña, que sería esta, pues tiene menos ADN, o sea, menos nucleótidos, por lo tanto se ve más delgadita. Pero el número de moléculas de acá es el mismo número de moléculas de acá, por estequiometría. Si yo corto 1000 moléculas de este ADN salvaje, pues me aparecen 1000 de cada una. Pero entonces la más grande tendrá más ADN que la más pequeña, pero el número de moléculas sí es idéntico. Entonces observen aquí que la digestión no funcionó muy bien. Incluso acá, está como raro. Aquí hay una bandita, vean, esta bandita está como rara. ¿Qué es esto? Esto y esto. Una digestión llamada parcial. O sea, la enzima, por impurezas del ADN, la enzima no trabaja bien. Trabajó a medias. Y entonces no cortó todos los palíndromes y por lo tanto aparecen banditas como esta, por ejemplo, que está desproporcionado. Esta bandita debería tener más ADN, por ejemplo, de este orden o de pero no, apenas se alcanza a ver. Entonces es porque hubo un mal corte. Toca limpiar el ADN para que la enzima corte bien. Entonces, en molecular, un buen trabajo se hace cuando el ADN está limpio. En los procesos de extracción, el ADN se hizo el método tan cuidadosamente que quedó limpiecitico y se puede cortar bien. Digestión total. Pero si el ADN está sucio, que eso le pasa a todo el mundo por la prisa, entonces queda medio sucio y entonces hay interferencia con el corte y el ADN queda cortado a medias. Y eso no es bueno, pero para nada. Entonces, bueno, ya queda dicho esto y listo. Por ahora termino este video sobre las enzimas de restricción, sobre las enzimas de ligación y sobre el bacteriófago lambda como referencia de tamaño de ADN, de dónde proviene y cómo se usa. Paro aquí, voy a subir el video a YouTube porque lo que viene ahora es esto, que es parte de otro video de algo supremamente interesante, pero para no saturarlos, por ahora lo dejo aquí. Entonces, ya les subiré el siguiente video esta semana, voy a procurar, sobre este tema que es una belleza, curioso, interesante, y lo voy a plantear de una manera muy pedagógica para que capten la idea rápidamente. Entonces, nos veremos en clase pronto y, y espero que el video les haya gustado. Voy a apagar aquí.